El Santuario. Lección 8. Cristo, nuestro sacerdote. En este estudio, querido, veremos el ministerio de Jesús como sacerdote. La Epístola a los Hebreos es el libro bíblico que más habla de Jesús como sacerdote. Leamos, por ejemplo, lo que dice Hebreos 7, 26 y 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. En este texto que acabo de leer, Jesús es presentado como nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Pero el autor de la Epístola a los Hebreos dice más. Él añade que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec. Esta expresión es sacada del Salmo 110, versículo 4, que dice, escucha, voy a leer, Salmo 110, versículo 4, no el 5, sino el 4. Dice, el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Interesante, Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia. Él fue un rey de Salem, la ciudad que más tarde vendría a ser Jerusalén. Melquisedec, según el relato del Génesis, fue un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, la repentina aparición y desaparición de Melquisedec en el libro de Génesis es de alguna manera misteriosa. Melquisedec y Abraham se encontraron cuando Abraham estaba volviendo después de haber rescatado a su primo, a su sobrino Lot. En aquella ocasión Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham y a sus fatigados hombres, y le otorgó también una bendición en el nombre del Dios Altísimo. Y alabó a Dios por concederle a Abraham la victoria en la batalla para rescatar a su sobrino Lot. Por su vez, Abraham en aquella ocasión se presentó a Melquisedec llevando el diezmo de todos los bienes que había reunido. Ahora, mediante este acto de entregar los diezmos a Melquisedec, Abraham reconocía a Melquisedec como un sacerdote con un rango espiritual superior a él mismo. En el Salmo 110, que es un salmo mesiánico por excelencia, escrito por David, en ese salmo Melquisedec es visto como un tipo de Cristo. Este tema es repetido en el libro de Hebreos, donde tanto Melquisedec como Cristo son considerados reyes de justicia y de paz. Evidentemente Melquisedec era un símbolo de Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Puede inclusive haber sido el propio Cristo, porque el autor de la Epístola a los Hebreos dice que Él es eterno, y querido, solo Jesús es eterno. Pero ¿qué es lo que Jesús hace como sacerdote en nuestro favor allá en el cielo? Esta es la segunda parte del estudio. La obra de Cristo, desde que subió a los cielos, después de su resurrección, puede ser comprendida en dos actividades que se realizan en dos periodos definidos. El primer periodo va desde que subió a los cielos hasta 1844. Y el segundo, desde 1844 hasta su segunda venida. ¿Qué es lo que hizo desde la ascensión hasta el 44? Hizo lo que el sacerdote de Israel hacía en el servicio diario en el santuario terrenal. Es decir, durante todo este tiempo, Cristo estuvo ofreciendo ante el Padre la sangre, su propia sangre, en beneficio de los creyentes arrepentidos. Estuvo aplicando sus méritos a todos los que se arrepienten. ¿Para qué? Para perdonarles los pecados, para librarlos de sus culpas. El perdón se producía y se produce por los méritos del sacrificio de Cristo. Y la liberación del pecado se producía y se produce por la transferencia de los pecados del pecador a Cristo. Ahora, necesitamos entender que todo esto ocurre en el plano del individuo, del ser humano, y de la práctica
pero no en el plano de Dios y del aspecto legal. En el plano divino todavía hay una obra que hacer, pues aunque la sangre de Cristo libra al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anula el pecado. El pecado está registrado en el santuario hasta la expiación final. Entonces, después de ascender al cielo, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para ser entronizado. Él mismo dijo en Apocalipsis 3:21 lo siguiente. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Mira, después de ser entronizado, de sentarse en su trono, el trabajo de Jesús fue sostener a su iglesia, enviar a su Espíritu e interceder en favor de los pecadores. Ese trabajo de intercesión es maravilloso porque nos motiva a vivir sin miedo con relación a nuestra salvación. Porque si la salvación dependiese de nuestra conducta, estaríamos todos perdidos. Pero gracias a Dios, aunque pecamos, Cristo se ofreció en nuestro lugar. Y en el cielo hoy le dice al Padre, Padre, es verdad que este hijo pecó, pero se arrepintió y creyó en mi sacrificio. Y ahora yo te ruego que sus pecados le sean perdonados, porque yo voy a pagar, yo pagué el precio por ellos. Es por eso, querido, que en Romanos 8:31 al 34, Pablo dice lo siguiente. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La lectura de este texto lleva nuestra imaginación a una corte donde estamos siendo juzgados. El acusador está listo a recordarnos todos nuestros pecados. La propia conciencia nos acusa. Los registros están ahí con los pecados anotados. Pero ¿por qué tener miedo? El Señor está a nuestro lado. Él es nuestro abogado defensor. Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero eso no es todo. Y aquí entramos a la tercera parte, presentando a Jesús como el sumo sacerdote, que además de ser nuestro intercesor, es también nuestro intermediario o mediador. Leamos lo que dice primera a Timoteo capítulo 2 versículos 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús quiere que todos los hombres sean salvos. No es el ser humano que desea salvarse. Pablo dice, Jesús quiere que todos los hombres sean salvos. Oh querido, el hombre por naturaleza solo quiere destruirse. Es Jesús el que desea salvarlo y por eso se coloca como su mediador. ¿Sabes? Un mediador es aquel que trata de arbitrar un arreglo entre dos partes que están separadas. En este contexto me impresionan las palabras de Pablo al decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El mediador es Jesucristo hombre. Con su naturaleza humana toma la mano de los seres humanos caídos y con su naturaleza divina toma la mano del Padre para unirlos de nuevo. El pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Ha abierto una brecha irreparable desde el punto de vista humano. No hay salida, pero Cristo es el puente que supera el abismo de separación. Cristo es Dios hombre, el perfecto mediador. ¿Cómo podría un simple ser creado, por más bueno que haya sido, hacer el trabajo de mediador o de intercesor? No podría. Por eso ningún santo
Ningún hombre, por más que haya vivido una vida linda de comunión con Cristo, puede interceder por nosotros. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano, solo Cristo. Ahora veamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote en su función sacerdotal. Leamos Hebreos 2:17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Hay tres expresiones que merecen ser analizadas en este texto que acabo de leer. La primera es, era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. La segunda, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y la tercera, expiar los pecados del pueblo. Querido, Jesús no vino a salvar ángeles, sino seres humanos pecadores. Por eso era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Para entender mejor este asunto, debemos explicar lo que era un sacerdote en el tiempo de Israel. El sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Su función era también la de ofrecer sacrificios y orar en favor del pueblo. La diferencia de los sacerdotes de esta tierra con Jesús es que Jesús no es solo sacerdote. Antes de ser nuestro sacerdote, Él es nuestro sacrificio. Los corderos que el pueblo de Israel sacrificaba eran apenas símbolos del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús es también nuestro sacerdote en el sentido de que Él hace la intercesión, la intermediación. Él es el que presentará el sacrificio en favor del pueblo. Él intercede por nosotros. Naturalmente, para esto, Jesús necesitaba identificarse por completo con el ser humano y fue por eso que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, completamente hombre, pero completamente Dios, completamente hombre, pero sin pecado, tentado en todo, pero victorioso. Ahora, este aspecto de la humanidad de Jesús es fascinante y alentador, porque no nos deja argumento para decir que Él no nos entiende. Quiere decir, Dios como Dios ya tendría condiciones de entendernos, pero el ser humano podría argumentar que no. Entonces, para no dejar más lugar a dudas, el Señor se hizo hombre y fue tentado en todo. ¿Cómo entonces alguien podría decir que Jesús no le entiende? Sin embargo, aunque Jesús es semejante a nosotros, es superior a nosotros, porque es Dios. Solo así podría ser mediador entre Dios y los hombres. La segunda expresión que vamos a comentar es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Sabe, querido, la fidelidad y la misericordia se funden de manera maravillosa en la persona y en el ministerio sacerdotal de Cristo. Todo el proceso de la salvación está basado en su misericordia. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Él no nos hubiera amado? Pero el otro fundamento de la salvación es la fidelidad. Fidelidad a su promesa y fidelidad a sus principios. Aquí se encuentran la gracia y la ley de una manera asombrosa. La gracia de su misericordia y la ley de su fidelidad. Bueno, ahora vamos a la tercera expresión que dice, para expiar los pecados del pueblo. Expiar. Expiar literalmente significa pagar. El ser humano estaba en deuda, había pecado y su deuda solo podía ser pagada con su vida. Pero Cristo expió su deuda, quiere decir, pagó su pecado. Y no con plata ni con oro, sino con su preciosa sangre. Llegamos ahora al fin, hablando de justamente eso, de Jesús como el único sacrificio capaz de expiar, capaz de pagar el precio de nuestros pecados, o sea, de hacer expiación. Leamos Hebreos 10 al 14. Es un poco largo el texto, pero necesitamos leer. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una vez y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Oh, querido, pensemos un poco en lo que Pablo está diciendo. Todos nosotros estábamos perdidos. Nadie era santo ni justo. Todos merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús nos hizo santos. ¿Cómo? A través de su muerte. Si el hombre había pecado, alguien tenía que morir en su lugar, ya que el ser humano no quería morir. Ese alguien fue Jesús. Los animales que eran sacrificados en Israel no eran la solución. Ellos solo apuntaban hacia la verdadera solución, que es Jesús. Por eso, el texto que leí dice, todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese sacrificio? Él, dice el texto, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso digo una y otra vez, la salvación, querido, es completamente divina. Él tuvo la iniciativa, Él la ejecutó y Él la terminará. En los planos para la salvación, el hombre no apareció para nada. En la ejecución de la salvación, el hombre no participa en nada. Y en la terminación de la salvación, en la vida del ser humano, el hombre no participa. Todo es divino. Entonces, ¿qué hago yo? Acepta lo que hizo Jesús por ti. Nada más. Acepta lo que Jesús te está ofreciendo. Que Dios te bendiga.